paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha existido desde hace más de 100 años y está conformada por 27 magistrados. Aún así, nunca había llegado a la presidencia de esa corporación, la más importante de la justicia, un negro. Una injusticia que terminó con Gerson Chaverra, un abogado chocuano con una memoria prodigiosa. El buen hijo regresa a casa, un viaje al pueblo que lo vio nacer. Lo que faltaba, pero esta vez para bien. Colombia es una potencia en hongos y aquí vive una experta mundial. Es que pueden curar el cuerpo y el alma. Pueden provocar alucinaciones, son capaces de descomponer desde papel hasta petróleo. Como alimento, algunas especies tienen un poder nutricional equivalente al de la carne y pueden incluso sobrevivir en el espacio o generar luz y brillar en medio de la oscuridad. Un viaje fascinante al reino mágico de los hongos. ¿En dónde más sino aquí puede haber un pueblo tan olvidado que no aparece ni en el mapa? Y aunque vive rodeado de agua, no tiene alcantarillado, pero que se hizo famoso gracias a una película de cine que llevó la magia a la suprema. Es la historia de un boxeador que va a pelear el título mundial, pero allá no pueden ver la pelea porque no hay ni televisor ni luz eléctrica para conectar la tele. Suena a que algo así pasó de verdad, verdad. Supremamente buena. Empecemos. Como los cambios sociales son tan difíciles de lograr, hay que reconocer que por primera vez en la historia de Colombia, un negro es presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo que debería importar es su formación y su talante, y no su color de piel, pero así son las cosas. Es chocuano, no sabe nadar y no le gusta el pescado, pero conoce la rama judicial y los códigos de arriba abajo. José Monsalve justamente lo llevó de vuelta al pueblo de Madera en donde nació, en plena crisis de orden público, una crisis de seguridad terrible que desangra al departamento del Chocó. Regresó, eso sí, orgulloso, investido con la máxima dignidad de la justicia. De lo que tenemos constancia histórica en la Corte Suprema de Justicia, no habíamos tenido un presidente de la Corte Suprema de Justicia ni afro ni chocuano. El dato es odioso. En 137 años de existencia de la Corte Suprema de Justicia, nunca un afro había alcanzado la presidencia, la máxima dignidad de la rama judicial. Él es el primero. Vengo de una región, el Chocó, marcada por la pobreza y la injusticia social. Eso, desde el punto de vista emocional, genera una marca, pero una marca para tratar de contribuir a romper esa estructura de exclusión. Chaverra rompió, como dicen, un techo de cristal, pero no es ningún aparecido. Se trata de un togado con más de 30 años de experiencia y quien conoce mejor que nadie la rama judicial, pues ha ascendido desde el puesto más remoto hasta la presidencia. ¿Es usted el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia afro? ¿Qué significa eso? Muchas cosas. Muestra el talante democrático e incluyente de la Corte Suprema de Justicia, una corte centenaria, bastión de la democracia colombiana, pero adicionalmente representa un mensaje de aliento y de esperanza para un pueblo, para el Chocó, para la región del Pacífico, para los afros de Colombia, en el sentido que los sueños son posibles. Vinimos al Chocó profundo para contar la historia improbable del presidente de la Corte Suprema desde acá, desde sus propias entrañas. Nos encontramos en Quibdó, donde Chaverra vivió su juventud. Fue el séptimo de 9 hermanos y aunque fue un joven disciplinado y aguerrido, el héroe, la heroína de esta historia es ella, Rita Manuela Castro de Chaverra, su mamá. Maestra, le decían la maestra Rifat.
Era única maestra de las escuelas rurales y le tocaba la formación de los estudiantes de primero a quinto de primaria. Su padre fue mecánico y no estuvo muy presente, además que tenía otros 6 hijos fuera del matrimonio. Rita entonces fue maestra en los confines de Chocó, madre cabeza de familia y sacó adelante a sus 9 hijos. El amor de mi vida y de ella guardo los mejores recuerdos de toda mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, de toda mi vida absolutamente. El niño Chaverra tenía apenas 11 años y ya era todo un personaje, pues tenía un programa de radio infantil que en realidad escuchaba todo el mundo. Soñaba con ser locutor, con ser periodista de radio, de televisión. Arranqué un programa que se llamaba Ingenuidades en la emisora Ecos del Atrato, un programa que se emitía de lunes a viernes, de 6 a 6:30 de la tarde en directo. El programa tenía un segmento educativo y otra parte lúdica que consistía en la lectura de un cuento. Chaverra preparaba los libretos, conducía el espacio y siempre dejaba la trama en punta para mantener a la audiencia en vilo. Durante casi 4 años fue el programa Ingenuidades, se transmitía en todo el departamento del Chocó. Volvimos con él a la cabina radial donde era una estrella de 11 años y nos dio pruebas contundentes de ese, su primer trabajo. Iniciaba así. Buenas tardes, estimados amiguitos. Buenas tardes, niños de Chocó y Colombia. Les habla su compañerito Gerson Chaverra Castro, quien los invita a estos 25 minutos infantiles en este programa Ingenuidades. También recorrimos con él el colegio donde se formó acá en Quibdó. ¿Y usted izaba bandera, Sí, presidente? yo hice muchas veces bandera por el juicio. Y tal cual la entrada. Sí, aquí tal cual. Aquí en esa época había un reloj de péndulo, ya muy tradicional, conforme al cual se tocaba la campana que quedaba aquí ubicada. A mediados de los 80 en Chocó, la mayor aspiración real de las familias era que sus hijos se hicieran bachilleres, nada más. Está la Virgen, claro. Y aquí formábamos. En Chocó pasan los años, las generaciones y las cosas no cambian mucho. Que como dice Gabriel García Márquez, que Colombia es una historia que se repite por años, Sí. y lo único que cambian son los actores. Estas rejas, este patio exterior allá y esta humedad. Sino que uno aspiraría a que pasado más de 30 y pico años estuviera un poco mejor. Desde pelao y como buen chocuano, su comida favorita siempre ha sido el arroz clavado. Chaverra no fue el alumno más brillante, era más bien gozón. Entonces se metía uno la camisa, se peinaba uno bien, se secaba uno el sudor y entraba uno aquí muy acondutado como un verdadero normalista. Pero tenía un talento descomunal, su memoria afilada. Una de mis mejores habilidades es la memoria. Esa memoria ayuda a fortalecerla a mi madre. El cuento es impresionante. Rita era maestra en Quibdó, le encantaban las telenovelas y una semana dictaba clase por la mañana y la siguiente por la tarde, así, alternadas. Toda su vida la dedicó al ejercicio del magisterio. En la siguiente semana que ella tenía la jornada de la tarde, ella no podía verse las novelas, entonces yo era muy conectado con la televisión para aprenderme de memoria el capítulo y los capítulos de toda esa semana. Cuando mi madre llegaba a las 6 de la tarde, yo le narraba completamente, incluyendo las propagandas, capítulo a capítulo, durante lunes a viernes, de manera que a la siguiente que ella volvía a tener la jornada de la mañana, ella estaba en conexión perfecta con la novela. Rita creyó en su muchacho y la tuvo clara incluso antes que él mismo. Mi madre me dice, voy a hacer un sacrificio importante, pero yo quiero que usted salga a estudiar. Entonces mi mamá me dice, hijo, estudia Derecho, tienes las habilidades para ser un buen abogado. Y dije, sí, mamá, voy a estudiar Derecho. Ay, Dios mío, esto sí me va a hacer llorar, porque mire, y aquí estoy yo, mira, Gerson Chaverra Castro, y están todos los compañeros. En el 85 acababa de graduarse de bachiller y tenía decidido que iría a Bogotá a estudiar Derecho cuando ocurrió el holocausto del Palacio de Justicia. Y acababa de ocurrir semejante hecho tan doloroso para la justicia colombiana. Durante mi carrera subí y transité por el sitio donde funciona la Corte Suprema de Justicia, claro.
en 1986 lo que apreciaba era la edificación en ruinas por razón de la toma. El fantasma del terror acaba de revivir al descubrirse un supuesto plan para atentar contra el Palacio de Justicia. El presidente lo confirmó así. La Fiscalía General de la Nación ordenó una diligencia de allanamiento y registro en 2 inmuebles ubicados al sur de Bogotá. Se encontró una maqueta de las instalaciones del Palacio de Justicia y además se encontraron varios paquetes de explosivos de pólvora negra. Dejamos Quibdó y con el apoyo de la Armada fuimos hasta Pizarro en el Bajo Baudó. Por acá llueve como si no hubiera un mañana y hay que andar escoltado porque esta zona es el teatro de la guerra con todos los actores presentes. Visitó el juzgado de este pequeño municipio donde no hay carros y electricidad apenas en horas contadas. Aquí Chaverra es un rockstar. ¿Cómo está? ¿Cómo me ha ido? En Bogotá, el joven Chaverra, estudiante de Derecho, empezó a sentir el desdén de algunas personas. Pero eso no lo amilanó, ni siquiera fue un distractor. Presidente, ¿usted cree que el racismo persiste en Colombia? Sí, sin duda, en Colombia hay racismo desde el punto de vista de la expresión, hay racismo desde el punto de vista en la valoración de las hojas de vida, pero con esfuerzo y con grandeza podemos cortar esas estructuras racistas. Es demostrar que el ser humano, su valía no está en un color de piel, o en la condición de mujer o de hombre. La valía está en su ser interior, en su fuerza, en sus valores. ¿Y usted ha sido víctima del racismo? Sí, cuando estudiaba en la universidad en determinados momentos, pero son momentos de vida que yo no calco en mi memoria porque prefiero transitar a partir de rutas de optimismo. Quiso ser abogado para ser juez y lo consiguió tan pronto se graduó. Desde el 92 anda con toga. Porque era una forma de ayudar a romper esas estructuras de injusticia social, porque entendía que un juez a través de una decisión judicial puede transformar vidas. Es un transformador social. Chaverra define a su mamá como mano firme de algodón y está seguro que sin ella no habría logrado nada. Hizo un gran sacrificio para mandarme a estudiar a Bogotá, para que pudiera estudiar diurno, no estudiar nocturno, pero además me daba mucho amor. Tiene clarísimo el día de su bautizo de fuego como juez. Aquí en este río Atrato me embarqué durante casi 9-10 horas para llegar a Río Sucio, Chocó, porque había sido designado como juez promiscuo municipal. Un juez promiscuo es aquel que es todero, que debe impartir justicia en pleitos penales, laborales, familiares y comerciales. A Chaverra le tocó incluso reconstruir el despacho que le asignaron. En Río Sucio, la guerrilla de las FARC se había tomado la población y había llegado al juzgado y había destruido el juzgado y había incinerado todos los procesos. Allá mostró finura. Pronto descolló como un juez de carácter y a la vez apreciado por la comunidad. Al cabo de un par de años lo enviaron a otro municipio de Chocó, luego a otro y otro más. Y después de ese apostolado profundo, regresó a Quibdó por lo alto. Usted hubiese visto la alegría y el orgullo de mi madre cuando me posesioné como magistrado del Tribunal Superior de Quibdó. Pero su tierra, su cuna, estrictamente donde nació, no es ni Quibdó ni Pizarro. Es un pequeño caserío de casas de tabla llamado San José de Querá. ¡Hola, Yenfa! Para llegar hay que remontar durante una hora el espectacular río Baudó. Cuando la guerra arrecia, las poblaciones quedan confinadas hasta por meses. Es lo que está pasando ahora. El ELN ordenó paro armado hace una semana al sur de Chocó y la gente está aislada bajo amenaza de muerte. El pueblo se puso patas arriba. Nunca una autoridad nacional los había visitado y hoy resultó que esa personalidad es nada menos que su hijo insigne, el más ilustre queraseño. ¡Ay, qué alegría verlo! La Armada aseguró todo para que el presidente volviera a su pueblo tras 42 años y con él llevaron una brigada de salud que atendió a cientos de habitantes. La gente vino a través del río desde otras veredas a días de distancia. Claro, aquí en esta casa era la escuela y ahí vinieron los dolores de parto para mi madre y ahí nací.
con una comadrona. Presidente, ¿y ve cambios? ¿Cómo encuentra su pueblo? No, completamente atrasado, José. Es decir, no hay mucha diferencia entre lo que conocí hace 42 años y lo que veo actualmente. Realmente hay mucha marginalidad. No tenemos, como usted se puede dar cuenta, conexión a internet, no hay luz, no hay agua potable, no hay atención médica adecuada. Chaverra conoció a su esposa Soraya Rodríguez cuando tenían 25 años de edad en Tadó, un pueblo donde ella hacía el rural. Los une la región y la religión, además de la raza y el sabor. Ella es odontóloga y tienen un hijo de 17, Emanuel. Sin duda esta es su visita más especial, pero no es la primera vez que va a la Colombia profunda. Desde que asumió la presidencia, cada tanto visita a los jueces del país remoto y les ayuda en todo lo que puede. Vi necesario, importante, visibilizar la voz y el trabajo de los jueces promiscuos municipales, de los jueces de circuito de lo que llamamos la Colombia profunda, porque en estos territorios como el que nos encontramos, la voz de la justicia entra a través del juzgado promiscuo municipal. Su compromiso con la periferia es tal que a finales de este mes hará el gran encuentro anual de la rama en Quibdó, algo sin precedentes. Es la reunión de la Corte Suprema de Justicia, la Corte en pleno. La temática del encuentro es los desafíos de la justicia en los territorios. Quibdó va a ser el escenario donde vamos a debatir un modelo de justicia inclusivo que realmente haga realidad el mandato constitucional de que Colombia es un Estado multicultural y pluriétnico. Chaverra confía en que al menos por unos días el país de corbata se volcará a Chocó. Y ya el señor presidente de la República confirmó de que nos va a acompañar la fiscal general de la Nación, la procuradora general de la Nación, todos los presidentes de las altas cortes. Si se le pregunta cuál es el principal problema de la justicia, no tiene duda en señalar que la lentitud con que opera por cuenta de la congestión. El Estado le ha dejado a los jueces la solución de todos los problemas. Hay una demanda de justicia exacerbada porque en la medida en que el Estado no funciona, los problemas del mal funcionamiento del Estado se solucionan tocando la puerta de la judicatura. Se propuso como presidente de la Corte reivindicar el trabajo de los jueces anónimos del extrarradio. Los que se sumergen en la profundidad de Colombia y llenan de justicia a todos esos pueblos que necesitan la luz de la judicatura. Es un objetivo nada fácil, pero va por buen camino. Gerson Chaverra, el primer presidente negro de la Corte Suprema de Justicia, está mostrándonos tantos caminos polvorientos que no conducen a Bogotá. Pero además de hacer el encuentro anual de la rama judicial en Quibdó, el presidente Chaverra y los magistrados de la Sala Plena sesionarán allá por primera vez en la historia. Así que las memorables sentencias que se expidan en esa jornada dirán Corte Suprema de Justicia en Quibdó el 28 de agosto del 2024. Notifíquese y cúmplase. No se vayan, un viaje fascinante al mundo mágico de los hongos. Nos vemos, los espero después de comerciales. Se estima que existen más de 3 millones de especies de hongos en el mundo, sin embargo, solo conocemos el 10%. El resto todavía son un misterio para la ciencia. Tatiana San Juan es colombiana y es una de las científicas más reconocidas de América en el estudio de los hongos. Eduardo Contreras se internó con ella en la selva para descubrir por qué nuestro país es una potencia mundial en micología y por qué se dice que los hongos podrían curar hasta el alma y de paso salvar el planeta. Un viaje a un reino inexplorado. Yo me fui a buscar hongos y me encontré con el jaguar de frente. Él me miró, yo lo miré y a mí me han dicho que me tenía que trepar si encontraba un jaguar. En ese momento empezó a llover y como cualquier gato, él salió a correr y él corrió para ese lado y yo corrí para el lado contrario y corrí hasta que llegué a la estación científica y no paré. Vamos a ingresar al bosque de roble. Tatiana San Juan está obsesionada con los hongos. Los ha buscado por varios lugares del mundo y ha puesto su vida en peligro para encontrarlos. Mira. ¿Ese qué es? Esto es una rúsula floriforme.
como cuando vio de frente a ese jaguar en medio de la selva boliviana. Ha estudiado desde el más venenoso, el Amanita panterina, en China, que daña el hígado y mata en pocas horas, hasta el Lentinula borgiana, conocido como el shiitake colombiano. De hecho, el nombre shiitake es en japonés el hongo del roble, que tiene los mismos nutrientes que la carne. Pero su mayor obsesión es el Cordyceps, un hongo que es capaz de tomar posesión del cuerpo de su víctima, manipularlo y luego obligarlo a ir a un rincón oscuro donde morirá para luego crecer en él. Un hongo que muchos dicen tiene el poder de crear zombies. Cuando hablamos de este término que se acuñó zombies, realmente si entendemos la zombificación como un organismo que es el titiritero de una marioneta y hace que ese organismo se mueva a su gusto, eso es una zombificación en este caso, y esto ocurre. Entonces son marionetas de otro. Estamos internándonos en la selva colombiana con Tatiana y un grupo de científicos para buscar lo que ellos llaman un cementerio zombie. Ustedes encuentran mucho culebras en el trabajo de campo. Estábamos buscando córdices en el borde de la quebrada, eso es un hábitat típico de culebras y pues ahí nos encontramos una 4 narices o que llaman talla X. Súper venenoso. Pues sí, pero pues si uno no la molesta ya no se mete con uno, cada cual en su trabajo. Hay científicos en todo el planeta estudiando este hongo y lo que hace a sus víctimas. Tatiana San Juan es bióloga, tiene un doctorado y más de 27 años de experiencia en la materia. El reino de los hongos es mucho más fascinante que una película de zombies. 3 vías. Tatiana es la mayor experta en Sudamérica, en Cordyceps, el hongo que toma posesión de esta especie de hormigas. Sus esporas entran al cuerpo, se multiplican y las obligan a actuar como un títere. Como el hongo huye de la luz, entonces cuando la hormiguita se empieza a sentir enferma, ella trata de trepar. Cuando tiene ánimos, ella trata de trepar buscando luz, pero el hongo lo que hace es, vamos a bajar. Y todo ocurre en medio de la noche. La hormiga sale del nido y contra su voluntad va hacia donde el hongo la lleva. Entonces empieza a sentir que le duele todo, que no sabe, le pica todo, se limpia las patas, se trata de agujerear porque ella no entiende lo que le está pasando en su cuerpo. Lo que está haciendo el hongo es llevándola, haciéndola caminar hacia donde hay más humedad, a donde hay más oscuridad, para que ahí la hormiga en algún punto muerda y ahí se quede. Ese lugar no es un lugar aleatorio. En un último acto, muerde una hoja y no puede liberarse hasta morir. Una vez coge la mandíbula y muere, ya empieza a invadir totalmente el cuerpo y a las 24 horas empiezan a salir pedacitos de hongo por los codos, por las patas y más o menos a los 28 días ya forma la bolita, que es la que va a formar las esporas que se van a esparcir en la mina, en el piso. Tatiana hizo su doctorado en la Universidad de Antioquia, enfocado en micología, la rama de la biología que estudia este reino fantástico de los hongos. Fue quizá la primera científica que estudió las hormigas zombie en el planeta. Ustedes le dicen a esto un cementerio. Los llamamos cementerios porque no hay una sola hormiga enferma muerta ahí, sino más de 5. Siempre más de 5 en el mismo árbol. Y que vengamos luego, en 3 meses o en 6 meses, y volvemos a encontrar hormigas muertas. Estuvo en 1997 en Putumayo, y allí conoció los mitos indígenas que trataban de explicar por qué estos animales se transformaban. Sácame solamente el cuerpo. Mucho antes de que David Hughes popularizara el término en un artículo de la revista National Geographic en 2009. Este es, digamos, como un artículo de divulgación que hicimos en ese momento y el periodista lo llamó el árbol que nació de la hormiga, porque es que el mito es la conga que le dio origen a un bejuco que se llama el yaré. Esta es una hormiga conga. La doctora San Juan fue asesora científica de documentales de Netflix y National Geographic y deja muy claro que lejos de lo que ocurre en series de ficción como The Last of Us de HBO, este hongo no nos puede atacar. No nos vamos a volver zombies. No nos vamos a volver zombies, por lo menos no con mi hongo. ¿Podría existir algo en la naturaleza que nos pueda zombificar? Yo creo que las redes sociales a veces nos zombifican. más que los hongos y las bacterias. Esos nos zombifican, nos vuelven zombies con un celular allá y hacemos lo que la red social diga. Tatiana es apasionada. Ha viajado por 8 países buscando el hongo que no solo zombifica hormigas, sino tarántulas, mariposas y abejas, entre muchos otros. Uno de estos Cordyceps, que crece en larvas de polilla en los Himalayas, es conocido por sus propiedades medicinales, tanto que es más caro que el oro.
lo llaman el oro tibetano. Se consume muchísimo en China porque tiene muchas propiedades medicinales. Solamente crece por encima de los 5.000 metros de altura en el Tíbet. El kilo de eso vale $72.000. Los hongos son un reino en la naturaleza como los animales y las plantas, un universo gigante sin el que la vida en el planeta sería imposible. Sin hongos no existirían los bosques, así de sencillo. O sea, no tendría. Y si no existen los bosques, no existe el oxígeno. Y si no existe el oxígeno, no podemos respirar. Sin los hongos no tendríamos pan, bebidas alcohólicas o cosas esenciales para la humanidad como los antibióticos. Tatiana se enamoró de ellos por su abuelo. Mi abuelo era boticario en Tuluá y él preparaba fórmulas, lo que llaman fórmulas magistrales. Entonces, si alguien tenía aquí una mancha de hongo, él preparaba azufre con vaselina y le preparaba a las personas sus cremas. Entonces, a mí eso siempre me fascinó. De hecho, yo empecé estudiando primero farmacia en la Universidad Nacional. Yo pasé a farmacia, pero me pasé luego a microbiología a la Universidad de los Andes. Terminó estudiando biología en la Universidad Nacional. Vendía pan de bonos para ayudarse a pagar los viajes de investigación y sostenerse mientras estudiaba. Cuando empezó a investigar las hormigas zombie en los 90, la guerrilla le quitó gran parte de las muestras en un retén. Así empezó su camino en la ciencia. Es como un hongo titiritero que empieza a mover como a su beneficio a la hormiga. ¿Cuál fue su encuentro cercano más duro con ese conflicto colombiano? Yo estuve en el momento en que secuestraron a la gente del Patascoy. Yo estaba en la base de la montaña y vi pasar en ese momento la columna, vi los bombardeos. Nos tocaba escondernos mientras estábamos colectando y volvíamos a salir cuando ya no habían helicópteros. Se dice que por cada especie de plantas hay 6 de hongos. Sin embargo, el desconocimiento en la materia es abrumador. Algunas universidades están trabajando en cooperación con universidades en Europa y han encontrado aislamientos de hongos que tienen nuevos antibióticos, que tienen nuevas moléculas químicas que se pueden utilizar para desarrollar medicamentos. Porque se está secando esto. El potencial y aplicaciones es tan desconocido como este reino. Hay hongos que literalmente se comen el petróleo, otros que sirven como plaguicidas. Para salvar el mundo necesitamos a los hongos y es una realidad. Tatiana ha descubierto 17 nuevas especies. Y te voy a mostrar el único catálogo que existe de hongos. Fue coautora del único catálogo de hongos que se ha hecho en nuestro país luego del proceso de paz. ¿Y qué importancia tiene este libro? Porque esto es un punto de partida para decirnos, hombre, en esta compilación nos damos cuenta todo el trabajo que hay que hacer. Tenemos que trabajar más para conocer la funga del país. Necesitamos preparar más micólogos porque la velocidad con la que se deforesta es mucho más rápido que la velocidad con la que nosotros formamos micólogos. En este catálogo, ¿cuántos hongos hay? 7.241 especies fueron las que compilamos. En Colombia. En Colombia, sí. ¿Y cuántas podríamos tener? Yo creo que unas 140.000 especies. 140.000 especies, entre las que hay algunas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Estamos en Boyacá, en un bosque de roble, y es en medio de la noche cuando podemos ver toda su belleza. Digamos, ¿este hongo emite luz por sí solo? Sí, y lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, los que emiten luz, que se llama la luciferasa, lo hacen para poder atraer moscas en la noche, porque además es en la noche cuando necesitan que esto venga, ¿no? Las polillas. Pero lo más sorprendente es lo que hay bajo la tierra. Oculta en el suelo de los bosques y las selvas hay una inmensa red tejida por los hongos. ¿Esto es como una raíz? No es una raíz, es una red. Y nosotros los micólogos llamamos a eso, miren cómo brilla, se llama el micelio. ¿Sí ven? Todo esto que está brillando acá es el micelio. En muchos hongos no brilla, pero en este en particular sí brilla. Una red que muchos científicos comparan con el Internet. La red que soporta la vida y sin la cual nada de esto podría existir. Todo está conectado y se comunican entre sí. Entonces está aquí la planta que le dice, ole, me hace falta nitrógeno. Entonces manda la señal por los hongos. Le dice, vea, planta acá, mande nitrógeno que fulanito necesita nitrógeno. O así, magnesio, potasio. Y se van, por todo eso se van transmitiendo todos esos mensajes. Se hablan. Se hablan entre ellos, pero es a través de los hongos, no a través de las raíces. Y no es un viaje de hongos, esa idea. No, eso no es un viaje, eso no es un viaje, eso es otro tema. Los hongos han jugado un papel fundamental en la medicina, pero su potencial va mucho más allá de los antibióticos. La psilocibina, una sustancia que segregan algunos de ellos, es un alucinógeno potente. Esto es lo clave, se convierte esto en azul. Esto es una de las propiedades que tiene este hongo. Se llama Psilocybe cubensis. Sí, fue descubierto por primera vez en Cuba.
Las tribus indígenas en México y Colombia lo usaban antes de la llegada de los españoles. En los 60 fueron consumidos masivamente y luego prohibidos como una droga psicoactiva. Hasta hace poco volvieron a estudiarse por su potencial terapéutico. Psilocibina es el compuesto que tiene compuesto. y el nombre es psilocibe, es el género, y esta es la especie cubensis, ¿no? Es la especie más común en estas zonas de Colombia. Tatiana llevaba 27 años estudiando los hongos y solo hasta hace 2, y como experimento científico, se decidió a probarlos. ¿Su primer viaje de hongos cuándo fue? Fue el 2 de septiembre del 2022 en este laboratorio. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues resulta que tenía que dictar una charla a una gente muy preparada y dije, bueno, voy a hablar solamente de diversidad y de especies, pero pues no sé qué es un hongo alucinógeno. Entonces le dije a mi hija de 14 años, bueno, me voy a tomar un hongo y usted me cuida. Y usted me pone cuidado cada media hora y nos vamos a tomar la presión y nos vamos a tomar la saturación, todo lo vamos a grabar. El hongo crece en lugares como este. Desde 2016 se han multiplicado los estudios científicos sobre el uso de su principio activo en diversos tratamientos psiquiátricos. ¿Cómo le fue en ese viaje de hongos? Me fue muy bien, tuve mucho frío porque tenía una sensación de frío impresionante. Cuando uno va entrando a su subconsciencia, cómo se ve tan borroso y en inglés es mejor la palabra que es el entangled, todo enredado, como es como toda tu suciedad de tus pensamientos hasta que logras entrar a tu conciencia. Es enfática afirmando que esto no es una pastilla de la felicidad y que su uso debe ser tomado con precaución y no como un pasatiempo. Hay gente con traumas que se pone a hacer esto y no sabe qué puertas abre de su subconsciente, y si no tiene a alguien profesional al lado está abriendo una puerta al infierno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las personas que son psicóticas, esquizofrénicas, no pueden hacer el uso de eso. Eso no es para todo el mundo. Usted me dice que se tomaba la atención, que hacía unos Sí, seguimientos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las personas consumen psilocibes, de pronto desconocen que hay unos cambios en la presión de la sangre. Entonces cuando tú consumes, se te sube la presión en una forma exponencial. Y si tú eres hipertenso, no puedes tomar este hongo. Mientras los científicos del mundo siguen encontrando usos para sustancias como la psilocibina, la doctora San Juan no para de investigar. Conoce 30 de los 32 departamentos de Colombia. Actualmente está describiendo 7 especies nuevas para añadir al catálogo de hongos de nuestro país. El reino fungi invita a soñar. Como dice Tatiana, los hongos pueden salvar el planeta. En Colombia hay 411 especies de hongos con usos conocidos. Se utilizan, entre otras, para producir materiales como fertilizantes y el control de plagas. Entre ellas hay 184 especies comestibles, un mercado que solo en el 2024 movería algo así como 69.000 millones de dólares. Eso, claro, sin contar los alucinógenos. No se vayan, La Suprema, que es un pueblo que se volvió película. Los espero después de comerciales. No es un relato sobre el boxeo, pero sí hay que decir que, como casi todo en el deporte y en la cultura en Colombia, La Suprema se logró a punta de lucha y de algo de suerte. ¿Por qué una productora llegó hasta allá, un pueblo polvoriento, caliente y olvidado del Caribe, y lo convirtió en película? La nena Arrasola descubrió que sí, que solo aquí pasa que todo un pueblo se una para lograr lo imposible. Ver una pelea en televisión, pero allá no hay ni aparato ni luz para ver al campeón. Hay agua que no es de beber. Ay, déjala correr. Ay, que corra el agua. Cada vez que Pabla Flores, la cantadora de bullerengue, presiona el tubo para sacar agua, sale esto. Este chorrazo de voz que inunda María la Baja y que llega hasta acá, hasta La Suprema. Una vereda de bareque rodeada de agua, con puentes destartalados y oxidados. Y que tanto Pabla como este pueblito fueron protagonistas de una película que ha ganado 8 festivales de cine en Europa, Canadá y Estados Unidos. Y la cuenta sigue. Ay, déjala correr, ay, que corra el agua. Ay, déjala correr. Mientras Pabla no le quita la mirada al agua que va saliendo y sigue cantando su bullerengue, nos vamos saliendo de María la Baja para llegar aquí a La Suprema, que quedan unos 15 minutos más o menos. Queríamos saber de dónde salió la película, de quién fue la idea.
¿Y a quién se le ocurrió buscar un pueblo más allá del fin para contar que hay un boxeador que nació aquí, que va a pelear el título mundial, pero el pueblo no tiene luz ni televisión para ver el combate? Y es cuando la magia se vuelve realidad. Y el cuento lo cuenta la sobrina del boxeador, la abuela que es Pabla, su entrenador, y el pueblo entero. ¿Cuál pelea si aquí no hay ni televisor ni hay plata? Cuando llegamos aquí, cruzamos el puente metálico. Ya cruzar el puente fue como, ok, en la historia había un puente para llegar a la comunidad. Y llegamos a este espacio. ¡Cuidado! A este espacio al que se refiere Teresa Gaviria, productora de la película, es La Suprema. Una vereda de 2 tiendas, casas con techos de zinc y otras hechas de barro, patios con sombra, humedad del 42% sin centro de salud, con una escuela que donó el gobierno de Japón, sin agua y sin alcantarillado. Conocimos al líder comunitario Luis, nos presentamos y luego programamos una reunión ya con toda la comunidad. Pues cuando estábamos haciendo la explicación pues, de que era una historia de ficción y que se trataba de este pueblo abandonado y tal, Danelis alzó la mano y nos dice: Felipe, ustedes me disculpan, pero ustedes dicen que están contando una historia de ficción, pero yo siento que están contando nuestra historia. Escena 29, 1, toma 2. Y uno va a ver, y sí, es la narración de un pueblo pobre y escaso, con exceso de imaginación. Y aunque a primera y a segunda vista no aparece en el mapa, aquí está, rodeado de agua por este río contaminado. En el guión es ficción, ¿no? Sí. Que fue borrado de los mapas. En el caso de La Suprema, puntualmente, no está en el mapa porque La Suprema es una vereda de Matulla. Y aquí pasa de todo. Ella es Laureana, la sobrina del boxeador, que también es ágil y certera con los puños. Y porque no esté en el mapa no quiere decir que no exista. Esta jovencita que le saca la rabia a la abuela, que es Pabla, porque no se pone vestido y sale sin peinarse y sin permiso, y además tira trompa. Convence al pueblo entero de buscar un televisor donde sea y traer la luz como sea para no perderse la transmisión. El boxeo sí, o sea, la premisa del pueblo queriendo ver la pelea de esta persona que salió del pueblo, eso estaba en el guión. Sino que exigimos que nos pongan en los mapas de Bolívar. Aquí estamos. El exentrenador era el personaje principal inicialmente, estaba ahí. Exacto. Pero entonces ahora es esa relación de él también con Laureana. Claro. Él pasó como por muchas cosas. Y entonces Celestino arranca en acción, ¡pah! Pone la primera. Y la película dirigida por Felipe Holguín va dando ese giro y vamos viendo a Laureana que se toma la pantalla. Su abuela con su cantaleta y con sus cantos. Los jugadores callejeros de dominó que no daban un peso por la televisión. Y este hombre que hace del entrenador mitad frustrado y mitad orgulloso, van dando luz a un peliculón que ha puesto a aplaudir de pie a españoles, neoyorquinos, brasileros y a los de Friburgo en Alemania. Teresa y Felipe, junto a Andy Sierra, el guionista, y al escritor Manuel Jaime Estriviño, lograron que La Suprema ya tuviera su puesto en el mapa, en el cine, y así no tengan nada más. Es inevitable no pensar en que esta historia tiene trazos de aquel momento épico de 1972, cuando Kip Pambelé ganó el título mundial, y en su pueblo seguramente hicieron las mismas maromas para poder ver la pelea. Lo primero que se me vino a la cabeza fue Pambelé. Ya cuando ya nos aceptaron que grabáramos acá, ya de regreso a Cartagena fue que decidimos que la historia iba a tomar el nombre de La Suprema. Sí, tenía otro título el guión. ¿Qué nombre tenía? Cundilo Palenque. El original era en directo vía satélite, luego se convirtió Cundilo Palenque, pero queríamos alejarlo de Palenque para que representara más poblaciones, ¿no? Para que fuera un poco... Pero eran conscientes que uno se iba a imaginar Pambelé. Sí, definitivamente, pero sí, quisimos como... fíjate que el guión original es en el 85. Sí, exacto, nosotros lo trajimos más a la actualidad también. Lo que necesitamos es un televisor. ¿Cuánto les costó todo, Tere? La película está un poco por encima de los 1.300. Con todo. 1.300 millones y 18 días de rodaje. 150 personas grabando, comiendo 3 veces al día. El equipo de cocina solamente eran 10 personas. Imagínate. Entre las que hacían los refrigerios, las que hacían la hidratación. Teníamos la cocina, eran 4 casas distintas que se dividió el trabajo. Ellos tuvieron una capacitación.
Todo eso de lo que habla Teresa Gaviria transformó a la Suprema en un estudio, en un set de grabación, donde se oía el 3, 2, 1 grabando el día entero. Y eso le rompió la pasmosa y lenta cotidianidad, donde el sofoco va opacando las ganas. Vamos, vamos, vamos. Vamos que se va el sol. Paola, que nació aquí, se convirtió en algo así como la jefe de logística de la Suprema. Me dijo que después del rodaje todos los pelados quedaron en el papel y de pasar horas en el río ya se creían directores o productores. Mira que cuando la película se terminó aquí en la Suprema, se terminó de rodaje, los niños quedaban jugando. Bueno, yo soy sonido, tú eres arte y yo soy el actor principal, y los veías tú con cartón, con tablas, se las ingeniaban y hacían todo, o sea, tal como lo hacían en el rodaje, 1, 2, 3, acción. ¿Jugaban a la Suprema? Sí, a la película La Suprema, a grabar. Así se iban los días en las casas de doña Misley, de Milena, Emérita y Magli, prendiendo fogones y montando ollas. Paola ahora anda en otra película, repitiendo un guión que se sabe ya de memoria con escenas destempladas y personajes descaracterizados. Al entrar a la comunidad, el puente prácticamente se está cayendo. No, yo dije, me voy a caer aquí. Sí, ya la comunidad hizo un proceso de petición a la alcaldía por escrito. Incluso si vinieron a visitarnos y todo, hablaron de restaurar. Como evidentemente ese puente no está de restaurar. Necesitamos uno nuevo. La respuesta era que no había fondos suficientes. Es como si la burocracia local no supiera que ellos ya viven en ese fondo al que los han condenado. Esa penuria prolongada rodeada de la sombra que dejan los árboles, las chalupas amarradas y ancladas, y este sol supremo y deslumbrante. Aquí viven ellos, alegres y generosos, con el río sucio que los rodea y sin agua. ¿Y qué les dicen en la alcaldía? La verdad siento que nos han respondido con evasivas. Como que sí estaba, pero no se ejecutó y como que cada quien se tira la bola. Entonces sí, efectivamente de Cardi que vinieron a hacer un estudio aquí a las aguas de los residuos, que había mucha contaminación. El agua en este momento no está apta para el consumo humano. O sea, nosotros para cocinar tenemos que salir a buscarla, porque ni siquiera para cocinar como tal nos sirve. No. Aquí vivo yo, que no estamos en el mapa. Aquí vivo yo. Ese lamento de la Suprema se lo ha ido llevando el río. Ni Cardique, que es la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique y que se encarga de administrar el ambiente y los recursos naturales, ni la Alcaldía de María la Baja, ni la Gobernación de Bolívar, ni nadie les cambia el argumento de su rollo diario, ni les da certeza de que tienen derecho a una escena más amable y digna. Todo esto se ve en la película, en la vida real. Ni Teresa Gaviria ni Felipe Holguín tuvieron que buscar parapetos extraordinarios para mostrar las angustias para conseguir un cable que les diera energía y un televisor que les diera esperanza. Este combate será transmitido en vivo por televisión. Así es hoy. En el viaje que hicimos desde Cartagena para llegar aquí, esto fue lo que vimos. Buses con gente, con bolsas de plástico llenas de lo que sea y la algarabía en cada parada. La brisa que viene en contra en Turbaco, Arjona, Malagana, Cambote, El Viso, María la Baja y La Suprema, con la represa de Matulla y el embalse del Playón. Y aquí, en este sereno y apacible pueblo con tanta agua y al mismo tiempo con tanta sed. Que yo he visto películas y yo digo que es bueno estar yo en una película actuando. No, esto para mí es algo muy importante y yo no lo hice con ese gozo. Hacer más películas. Una que no tenga que volar porque no, como me duele la rodilla, pero de esas así, las que vengan. Suena el llamado, ay qué rico son. Es la condición de Paula, que no vuele. ¿Y qué necesidad tiene si su canto y su voz la elevan? Y ahí va de concierto en concierto por todo este Caribe monumental, agobiado y de película. Después que le saco el sucio es que los voy a lavar bien lavados. La Suprema, la película ganó y pudo conseguir la plata para que este pueblo tuviera su propia voz. ¡Acción! También gestioné muchísimos recursos a través de la ley de cine. Con los incentivos tributarios tuvimos bastantes donantes de Cartagena y empresas nacionales. Hicimos 2 campañas de crowdfunding. Aquí al fondo, mírala. Si Teresa y Felipe pudieron a través de Cumbia Films, el Estado seguramente también podrá ponerles el agua potable. Y ese les cambiaría la película para siempre, junto con un puesto de salud al menos, para sentir que el guión de sus vidas cambie y que sean ellos los protagonistas de una historia
que finalmente tenga un final feliz. ¡La Suprema tiene luz! Si nadie conocía a la Suprema, ni siquiera aquí en Colombia, gracias a la peli, que ha estado en más de 25 festivales por el mundo, hasta en Zimbabue o en Vancouver, podrán por fin ubicarlo en el mapa. Larga vida para el cine colombiano y ojalá luz y agüita para ese pueblo. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Esperen Séptimo Día, el seguimiento de algunas historias que conocieron en el programa. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos, como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.